Bien, jóvenes. A ver, ¿cuál es el objetivo de este caso? Que nosotros evaluemos este proyecto de inversión desde la parte económica y financiera para determinar la viabilidad de este proyecto. Entonces, para poder determinar y evaluar este proyecto de inversión, lo que tengo que hacer primero es construir un presupuesto de capital. Ese presupuesto de capital lo tenemos que elaborar por cuántos periodos. Nos dice. ¿Han leído en alguna parte por cuántos periodos tengo que proyectar? Para 6 años. Ahí está. Entonces, lo que yo tengo que hacer ahora para poder evaluar este proyecto de inversión, tengo que construir un presupuesto de capital que es el flujo de caja. Ahora, ¿cómo está compuesto el flujo de caja? En el flujo de caja tenemos el periodo 0. En el periodo 0 está la inversión. La inversión. Si ustedes quieren la inversión inicial. Por ejemplo, en la universidad que ustedes están formándose actualmente, ¿cuál ha sido su inversión antes que la universidad empiece a captar estudiantes? ¿En qué han invertido ellos? Infraestructura. En el terreno, infraestructura. Terreno. Ya, en todos los bienes que ustedes ven, empezando desde el terreno, infraestructura, equipamiento, muebles, el micro, que son utilizados para poder transportar si que hay una visita a una empresa. Todo eso son inversiones. ¿Correcto? ¿Y esas inversiones son entradas o salidas de efectivo? Salida. O salida. Son salidas de efectivo. Entonces las inversiones siempre va a estar con un negativo, porque son salidas de efectivo. Luego, una vez que se ejecute la inversión para dar inicio al negocio, esa inversión, una vez que empieza a funcionar, pues me va a generar ingresos y me va a generar costos. Y eso se lo conoce como el flujo operativo. Flujo operativo. Va a haber un flujo en el periodo 1, va a haber un flujo en el periodo 2, va a haber un flujo en el periodo 3 y va a haber un flujo en el periodo 4, 5, 6, 7 y 8. A esta inversión se le conoce como flujo operativo, flujo de inversión. Es un flujo de inversión que está compuesto básicamente por la inversión fija que tiene que hacer, que son todos los bienes que ustedes ven, todos los bienes empezando desde terreno, terminando hasta equipos de computación. Todo lo que está sujeto a depreciación, excepto el terreno. Entonces, los inversión fija son sujetos a depreciación porque estos sufren un desgaste al pasar el tiempo, al pasar los años. Entonces, la inversión fija está sujeto a depreciación, pero excepto el terreno, ¿no es cierto? A no ser que esto sea destinado para el sector agropecuario. El otro componente de la inversión inicial o el flujo de inversión es la inversión diferida.
La inversión diferida básicamente son las erogaciones de recursos preoperativos. Por ejemplo, ¿la universidad tiene licencia de funcionamiento? Claro. Sí. Sí. ¿Y eso tiene un costo? Sí. Sí. ¿Cuándo lo han obtenido esa licencia de funcionamiento? ¿Después que la universidad empieza a funcionar o antes que funcione la universidad? Antes. Antes que funcione la universidad. ¿Será que hubo capacitación al personal cuando la universidad estaba iniciando? Sí, hubo. ¿Será que hicieron estudio de mercado? También. Claro. Sí, porque fue una de las primeras universidades que lanzó este sistema modular. Después ya aparecieron las otras universidades. Entonces, seguramente en su estudio de mercado se dieron cuenta de que el abandono de las universidades era por problemas de tiempo que trabajaban y no daba para llevar 6 materias en un semestre. Entonces, lo que dijeron, yo puedo seguir estudiando siempre y cuando haya flexibilidad. Y uno de ellos es que yo me pueda dedicar en una sola materia durante un mes y no estar dedicándome a 6 materias, que es muy complicado. Entonces, de ahí apareció el sistema. Entonces, hubo una investigación de mercado. Y esa investigación de mercado no es gratis, ¿no? Tiene un costo. Entonces, toda esa erogación de recursos que haya tenido la universidad antes que empiece a funcionar la universidad, está dentro de la inversión diferida. Y esta inversión diferida está sujeto a amortización. ¿Qué significa eso? Que con el pasar el año, estos se convierten en gastos. Esto es lo que ustedes lo conocían en contabilidad como gastos de organización. ¿Vamos bien? Y el otro componente del flujo de inversión es el capital de trabajo. ¿Qué es el capital de trabajo? ¿Qué será el capital de trabajo? ¿Escucharon esa palabra, capital de trabajo? ¿O no escucharon? Claro, es el capital que se tiene operativo, bueno, para lo que su nombre mismo lo dice, para trabajo, para que funcione. Es para dar inicio el primer ciclo de operación. Y este ¿Es capital un fondo efectivo? siempre estará Muy efectivo a lo y largo todo. del proyecto. ¿Ustedes, por ejemplo, manejan capital de trabajo? Sí. Sí, para movernos un día. Ese es su capital de trabajo. ¿Cuánto necesitan ustedes de capital de trabajo por día? Mínimo 30 o 50, ¿no? Tienen que tener para su transporte, alimentación, refrigerio, ¿no? Ese es el capital de trabajo. Por ejemplo, cuando la universidad empieza sus actividades, ¿cuántos estudiantes creen que hubiera tenido? No creo que haya pasado de 100. ¿Y ustedes creen que con esa cantidad de 100, con los ingresos que ha tenido por los 100 estudiantes, haya podido cubrir todos los costos que tenía la universidad al inicio? No, ni idea. No. En el Entonces, mantenimiento nomás. tenían que invertir los socios adicionalmente, tener recursos ahí disponibles para poder cumplir los costos de los primeros años, si ustedes quieren. Lo mismo cuando ustedes inician un negocio, si quieren, como quieran llamar un negocio sencillo, si ustedes quieren elaboración de salteñas, para poder comprar el primer quintal de harina, la primer cubeta de huevo, ¿qué más entra? Pues verduras, para hacerlo ¿cómo se llama el que lleva la salteña? ¿El ahogado? El jigote, ¿no? Entonces, fíjense, para poder comprar ese primer operación, tu primera producción, tienes que tener un recurso adicional.
Ese es el capital de trabajo. Es aquel recurso que nos sirve para dar inicio al primer ciclo de operación. Cuando ustedes iniciaron a trabajar, por ejemplo, ustedes tenían que tener un capital de trabajo para poder transportarse durante 15 días o 30 días a su trabajo. Que recién después de 30 días haber trabajado, ustedes recibieron un ingreso, un sueldo. Pero antes de que ustedes reciban su primer sueldo, tenían un capital de trabajo. Ustedes tenían que tener el dinero suficiente para poder sustentarse, el transporte, alimentación de esos 30 días o 24 días si que han trabajado de lunes a sábado. ¿Correcto? Ese es el capital de trabajo. Y eso se llama el flujo de inversión. Luego, una vez que el negocio empieza a funcionar, va a empezar a tener ingresos y va a empezar a tener costos y gastos. Es decir, ingresos menos egresos nos va a dar positivo o nos va a dar negativo. Si es positivo, un superávit, y si es negativo, un déficit. Entonces, eso se llama flujo operativo. Flujo operativo. Ahora, si yo para poder invertir en este negocio he tomado financiamiento ajeno, de capital ajeno para poder financiar mi inversión, entonces también voy a contemplar dentro de mi flujo operativo el flujo de financiamiento. El flujo de financiamiento aparece cuando usted financia parte de su inversión con capital ajeno, con un acreedor que generalmente es el banco. Entonces ahí aparece el flujo de financiamiento. Luego vamos a tener, aquí tienen el último flujo. En este caso el proyecto nos pide evaluar por 6 periodos. Entonces va a haber el último periodo aquí, por ejemplo, es el periodo 8. El flujo del periodo 8 va a ser más grande que los otros flujos. ¿Por qué el flujo del periodo 8 va a ser más grande? Porque al último flujo que me genera el negocio, lo tengo que agregar el valor terminal. ¿Qué es el valor terminal? Es el valor de liquidación del proyecto. Al final del periodo de evaluación, yo lo tengo que liquidar el proyecto. Entonces, cuando yo liquide el proyecto, me va a generar un ingreso de efectivo. Yo vendo todos los bienes. Eso me genera un flujo, es decir, me genera efectivo. Por lo tanto, el flujo del último periodo del proyecto siempre va a ser mucho más grande que los otros flujos. Eso no quiere decir que el proyecto se va a liquidar realmente después de los 8 años, sino que para poder evaluarlo, asumimos que se liquida el proyecto. Además, recuperamos el capital de trabajo invertido. ¿Correcto? Eso no significa que el proyecto simplemente va a durar 8 años. Puede seguir funcionando, pero para poder evaluar, tengo que asumir que el proyecto se va a liquidar al final del periodo 8. Y hay dos maneras. Uno, lo que les acabo de decir, podemos liquidarlo el proyecto, valor de liquidación, y el otro es por el valor de continuación de operaciones. Es decir, mi negocio quiero evaluar, pero continuando con el negocio. Es decir, me vas a ir generando flujo, ¿no? Entonces, eso es lo que yo tengo que construir ahora, un presupuesto de capital. Esto es lo que se llama presupuesto de capital, pero nosotros lo conocemos como flujo de caja. Entonces, el flujo de caja, fíjense, va a estar compuesto por el flujo de inversión más el flujo operativo más el flujo de financiamiento. Si parte de mi inversión ha sido financiado con capital ajeno con acreedor, va a haber flujo de financiamiento más el valor terminal, que va a estar en el último flujo del periodo de evaluación. Y si hay financiamiento, eso se va a llamar flujo de caja financiero.
Y si no hay financiamiento, si no hubiera financiamiento, entonces se va a llamar flujo de caja económico. Y eso simplemente va a estar compuesto por la inversión, el flujo de inversión, más el flujo operativo y más el valor terminal. Ya no va a haber flujo de financiamiento porque no hay financiamiento. O sea, no he utilizado capital ajeno para poder financiar mi inversión. Entonces, eso es importante, construir el flujo de caja. Eso es si ustedes quieren lo más complejo de un proyecto de inversión. O sea, muchos no saben elaborar un flujo de caja. Si ustedes elaboran el flujo de caja, de aquí para adelante lo demás es sencillo. Lo que cuesta es construir este flujo de caja. ¿Correcto? Ahora, otra variable importante que tiene que ver en un flujo de caja es el periodo de evaluación. En este caso me pide que yo evalúe por 6 periodos de evaluación, por 6 años. Pero ¿cómo determino el periodo de evaluación? ¿Cuál es el periodo ideal para poder evaluar un proyecto de inversión? Básicamente depende de algunas variables que son fundamentales. El ciclo del proyecto es una variable que me ayuda a tomar el periodo de evaluación. Cuando los países emergentes hay cambios drásticos en la economía política, decisiones políticas que pueden tomar el gobierno de turno, porque siempre estamos en que un periodo entra un gobierno socialista, el siguiente periodo entra un gobierno republicano, otro capitalista. Entonces nosotros también podemos tomar en cuenta como periodo de evaluación el periodo que dura el gobierno de un país. En este caso Bolivia. ¿Cuántos años dura el periodo de gobierno? 5. 5 años. Entonces, yo puedo evaluar por 5 años. Por lo menos en esos 5 años va a estar este gobierno y se va a mantener esta política económica que tiene. Entonces, ya por lo menos las reglas están claras. Entonces, no va a haber muchos cambios. No va a haber cambios drásticos. Entonces, yo puedo tomar en cuenta ese periodo para poder evaluar un proyecto. Entonces, es otra variable que también yo debo tomar en cuenta para poder evaluar el periodo de evaluación. El otro es el ciclo del negocio. Hay proyectos de ciclos cortos y hay proyectos de ciclos largos. Por ejemplo, proyectos que requieren grandes sumas de capital, yo no puedo evaluar por 5 años. Tendré que evaluar por más años. Pero si yo quiero evaluar, por ejemplo, un proyecto de inversión de elaboración de salteñas, no tendría sentido que yo evalúe por 10 años, ¿no? Porque el ciclo es corto. Y además no se requiere grandes sumas de capital. ¿Con cuánto de inversión puede arrancar una salteñería? Unos $5,000. ¿Sí? Pero hay inversiones que requieren grandes sumas de capital que son arriba de los $200,000 o $300,000 o $500,000. Entonces, los periodos de evaluación va a ser de acuerdo al monto de inversión, al ciclo del negocio y al periodo de gobierno. ¿Vamos bien? Entonces, una vez determinado para cuántos periodos voy a evaluar mi proyecto, una vez construido mi presupuesto de capital, que es el flujo de caja, ahora lo que me toca es evaluar este flujo de caja. ¿Y qué tengo que hacer? Lo que yo tengo que hacer es estos flujos que me genera el proyecto, estos flujos son futuros, estos flujos los tengo que traer al día de hoy. Los tengo que traer al día de hoy. ¿Cómo los voy a traer al día de hoy? ¿Cómo los traigo al día de hoy? Este flujo que se encuentra en el año 1 lo tengo que traer al día de hoy, al día que estoy evaluando el proyecto.
El flujo del año 2 también, del año 3 también. Y así sucesivamente tengo que traer todos los flujos al día de hoy. Cada uno de estos flujos. Es decir, estos flujos los tengo que actualizar. Traerlos al valor presente, traerlos al día de hoy. Eso se llama actualización. ¿Y cómo lo vamos a actualizar? Lo vamos a actualizar dividiendo entre el factor financiero. Es decir, para poder actualizar tengo que utilizar el factor financiero. Entonces, el factor financiero simplemente, si usted quiere, para poder actualizar, tengo que agarrar el flujo 1, dividirlo entre el factor financiero. Y el factor financiero es 1 más la tasa de interés, elevado al periodo que se encuentra el flujo. En este caso está en el año 1, elevado a 1, ¿sí? Perdón que lo corte, soy María Laura Montenegro. Por cuestiones de logística, Licen, he estado con mis megas, pero se me van a acabar. La clase está quedando grabada, por favor, yo mañana, yo recién voy a estar con Wi-Fi. Sí, van a estar grabadas, están grabando. Ya, en cualquier momento se me corta a mí, era para avisarle eso, que estoy en clase, María Laura Montenegro. Perfecto, ahí no se olvide escribir al grupo de WhatsApp y por favor sus compañeros me hacen acuerdo. Ok, perfecto, Licen. Muy bien. Gracias. Entonces, Gracias. estos flujos los tengo que actualizar. ¿Y cómo lo actualizamos? Dividiendo entre el factor financiero. Puntos suspensivos. Los flujos que me genere el proyecto, dependiendo del periodo de evaluación. Periodo T. Eso es lo que tengo que hacer. Ahora, una vez determinado el flujo, lo tengo que actualizar. Pero para poder actualizar, aparece otra variable. Para que no se quejen los luministas, voy a utilizar un color celeste. Una tasa. Fíjense, el factor financiero contempla una variable que se llama tasa. Y en proyectos se le llama tasa de descuento. Entonces, no basta con construir un flujo de caja. Tengo que determinar una tasa de descuento. Ahora, ¿qué es la tasa de descuento? ¿Cómo lo determino esa tasa de descuento? Es otro tarea para poder evaluar. Entonces, fíjense, ustedes todo esto lo han visto en contabilidad. En contabilidad aprendieron a construir un flujo de caja. En la materia de evaluación financiera de inversiones, aprendieron a actualizar flujos y en la materia de matemática financiera, en ambos casos. En la evaluación financiera de inversiones han aprendido a calcular BAN. ¿Y cómo se calcula el BAN? Actualizando los flujos y restando la inversión inicial. Nada más. Ahí termina el módulo de evaluación financiera de inversiones. Hay otro módulo que ustedes ya llevaron y ahí les enseñaron a calcular esta tasa de descuento. ¿Cuál es ese módulo? Decisiones financieras estratégicas o finanzas 3. Ahí ustedes tienen que haber aprendido a determinar esta variable que es fundamental, la tasa de descuento. Porque la tasa de descuento es una variable importante para poder evaluar un proyecto de inversión. Porque si yo no determino correctamente una tasa de descuento, yo puedo aceptar proyectos que no son rentables o puedo rechazar proyectos que realmente eran rentables. Ahora, ¿qué es la tasa de descuento? ¿Por qué es importante? Porque es el rendimiento mínimo que exigen los inversionistas. En este caso se quiere implementar un frigorífico de faneo de cerdos. Alguien va a poner el dinero, en este caso los socios. Y ahora la pregunta es, ¿cuánto quieren obtener de rendimiento los socios? Alguien dirá 20%. Alguien dirá 10%. Otros dirán 50%. Ahora la pregunta es, ¿por qué 20%? ¿Por qué 10%? ¿Por qué 50%? ¿Por qué no 5%?
¿Por qué no 15? Entonces yo tengo que aprender a determinar también la tasa de encuentro, que es una variable fundamental al momento de evaluar un proyecto de inversión. Más aún si estamos invirtiendo y arriesgando una grandes sumas de capital, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer nosotros con este caso. Construir un presupuesto, luego determinar la tasa de descuento que me va a servir para poder descontar esos flujos. ¿Vamos bien? ¿Se entiende qué es lo que queremos hacer ahora? Sí, listo. Bien, entonces una vez que ya tienen claro qué es lo que vamos a hacer, ahora vamos a dar inicio al baile. Y vamos a iniciar empezando a construir el flujo de inversión. Vamos a empezar a construir el presupuesto capital, pero vamos a dar inicio con el flujo de inversión. Entonces, ¿qué es un flujo de inversión? ¿Cómo podemos definirlo, el flujo de inversión? ¿Qué son los flujos de inversiones? Acabamos de hablar. Son las erogaciones de recursos preoperativos que son necesarios y fundamentales para dar inicio al ciclo de operación. Entonces, ¿cómo está compuesto el flujo de inversión de este proyecto o de este caso? Tenemos una inversión fija que está compuesto por terrenos, obras civiles, que son los edificios, instalaciones, maquinarias, equipos, muebles y enseres, vehículos y equipos de computación. Luego tenemos la inversión diferida, que está compuesto por constitución, permisos y patentes, capacitación personal, estudios de investigación y los intereses preoperativos. Entonces, seguramente este proyecto de inversión requiere capital ajeno, es decir, requiere un financiamiento ajeno para apoyar su inversión. Por lo tanto, ¿cuándo obtiene el financiamiento el negocio? Cuando está iniciando, eso le va a poder financiar la compra del terreno, la construcción del edificio, la compra de equipamiento. El financiamiento no va a ser después, va a ser antes. Entonces, además dice que la implementación, ¿cuántos años creen que ha durado la implementación de la universidad, por ejemplo? ¿En cuántos años creen que ya estaba listo para funcionar? No creo que haya sido una semana, ni 2 semanas, ni un mes, ¿no? Mínimo ha tenido que ser 1 año o mucho más. Entonces, el financiamiento han obtenido al inicio, antes que empiece a ejecutarse las inversiones. Y si esa etapa de inversión duró un lapso de 1 año, en ese lapso de año hay que pagar intereses. Porque el banco no te perdona 1 día de intereses. Entonces, esos intereses que se pagan antes que el negocio empiece a funcionar, también se incluyen dentro de la inversión diferida. Es decir, hay que incluir todas las erogaciones de recursos que ha tenido la universidad antes que empiece a funcionar. Tiene que estar contemplado ya sea inversión fija, si son bienes, e inversión diferida, y el capital de trabajo, que es el otro elemento fundamental de la inversión. Estos son los recursos que vamos a necesitar para dar inicio al primer ciclo. Para poder comprar las primeras materias primas, para poder comprar los primeros insumos, para poder pagar los primeros sueldos. Y los sueldos que se pagan, por ejemplo, cuando el negocio se está implementando, cuando se está empezando a construir el edificio, seguramente había ya sueldos que pagar. Por ejemplo, seguramente tenían ya porteros ahí que tenían que cuidar los materiales que no se lleven. Esos sueldos tienen que estar incluidos
en la inversión diferida. ¿Por qué? Porque han sido erogaciones de recursos preoperativos antes que el negocio empiece a funcionar. Entonces, toda la erogación de recursos que ha sido antes que el negocio empiece a funcionar tiene que estar contemplado en cualquiera de estas tres inversiones. Más preferiblemente en estas dos, inversión fija o diferida. Esto es lo que me va a servir para dar inicio al primer ciclo. ¿Vamos bien? Entonces, vamos a irnos ahora a nuestro libro de Excel y vamos a buscar la información. Entonces, aquí tenemos un libro de Excel y hay varias hojas. Hay varias hojas y nosotros nos vamos a ubicar en la hoja que dice datos. Aquí está toda la información que nos proporciona el caso. Ya está vaciado en una hoja de Excel. Aquí tenemos todo. ¿Vamos bien? Entonces lo que vamos a hacer ahora, vamos a empezar a construir. Entonces, vamos primero con las inversiones. Las inversiones tenemos aquí inversión fija, tenemos diferida y tenemos el capital de trabajo. Por ahora lo que vamos a hacer es construir. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a irnos a nuestra hoja de inversiones. A nuestra hoja de inversiones. Aquí. Y vamos a traer toda la información, desde terreno hasta equipo de computación. Aquí puedo copiar y pegar, no tengo ningún problema. Lo mismo puedo hacer con inversión diferida. Y podemos traer también lo mismo. A ver, vamos a ver aquí. Aquí hay algunos errores en este cuadro que no son los mismos. Vamos a ver, vamos a leer el caso. Por eso es fundamental el caso. Dice que el capital de trabajo para dar inicio al primer ciclo del frigorífico corresponde a los costos y gastos del primer mes. Costo del personal, costo del servicio, gastos administrativos y comercialización. Es decir, y más. Hay imprevistos en el caso. Imprevistos. Entonces, vamos a ver. Entonces nos dice costos del servicio. Costos del servicio. Va a estar compuesto por el otro, costos del personal. Gastos administrativos, comerciales. Ahí están los imprevistos. Estos son los ítems correctos del capital de trabajo. Entonces, esto vamos y copiamos. ¿Vamos bien? Ahora sí, una vez ya copiado los nombres o los ítems, lo único que tengo que hacer ahora es ir a traer la información. Para poder traer la información, ya no voy a hacer lo que acabo de hacer, copiar y pegar. O sea, es decir, no puedo hacer esto. Control C y Control V. No puedo hacer eso. En los ítems pueden hacerlo, pero cuando ya están llenando la información con los datos, no. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Tienen que aprender a vincular la información. Tienen que aprender a construir un modelo financiero. ¿Eso qué significa un modelo financiero? Que usted cambie una variable, automáticamente tiene que cambiar todo su modelo. Y para ello tenemos que vincularlo de la siguiente manera. Colocamos igual, nos vamos a datos y traemos el monto del terreno. Simplemente traigo el primero y para los siguientes lo único que tengo que hacer es ubicarme en la parte inferior derecho, que ven que hay un puntito negro que les parezca esa flechita y lo traemos hacia abajo. Y ya está. De la misma manera, con inversión diferida, traigo el primero y ahí está. Además aquí, si ustedes han leído el caso,
si han leído el caso, dice, por ejemplo, financiamiento. Dice, además, en el plazo de la deuda está contemplado el periodo de gracia de 1 año en el pago del capital, tiempo que durará la implementación del proyecto. Es decir, cuando el proyecto se está implementando, que va a tener una duración de 1 año, en ese año simplemente voy a pagar intereses, no voy a pagar capital. Eso significa periodo de gracia en el pago del capital. Simplemente voy a cubrir los intereses y no el capital. Entonces, como son pagos preoperativos, es decir, ese interés es pagué antes que el negocio empiece a funcionar, entonces entra dentro de la inversión diferida. Entonces, eso es lo que faltaba, intereses. Entonces, por ahora no sabemos cuántos son los intereses. Y esto no sé de dónde está trayendo, qué es lo que hice aquí. A ver. No, esto está mal, ¿no? A ver. Ahora sí. Intereses. Ahí está. Entonces, lo único que son inversión fija, esto es la inversión diferida. Inversión diferida. Y capital de trabajo. Y finalmente voy a tener la inversión total. Entonces, lo que hago es simplemente sumar. Voy a sumar a cuánto asciende la inversión fija, que en este caso es $400,000. La inversión diferida por ahora asciende a 2.500 y no sé cuánto asciende el capital de trabajo porque no tengo aún los importes, porque me dice que corresponde a los costos del servicio, costo del personal, gastos administrativos, comerciales e imprevistos, los costos y gastos del primer mes. Entonces, para poder determinar el monto del capital de trabajo, necesito determinar primero los costos y gastos, que no lo tengo, entonces lo vamos a dejar pendiente. Y la inversión total simplemente va a ser la sumatoria de inversión fija más inversión diferida más capital de trabajo. Entonces, aquí tenemos parte de la inversión, porque aún nos faltan algunos ítems. Entonces, fíjense, si nosotros recordamos un poquito, habíamos dicho que la inversión está compuesto por inversión fija, que están sujeta a depreciación, inversión diferida, que están sujeta a amortización, y el capital de trabajo. Ahora, ¿cómo voy a financiar esta inversión? Entonces, tengo que construir mi estructura de capital. Entonces, esto va a ser la estructura de capital. Estructura financiera o estructura de capital, como quieran llamarlo. ¿Cómo voy a financiar mi inversión? Y la inversión dice que va a ser financiada de la siguiente manera. Entonces dejo de compartir el libro y vamos a compartir nuevamente el caso. Ahí dice, el proyecto deberá recurrir a un financiamiento bancario. Las condiciones del crédito son las siguientes. Monto de financiamiento, 80% sobre la inversión fija sin contar el terreno. Entonces me está diciendo que me voy a financiar el 80%. Entonces coloco igual, me voy a datos, tiene que estar en algún lado esa información. No se olvide volver a su Listen. pantalla. Alex, 80%. Listen. Sí. ¿Ahora sí? Sí, ¿no? Ahora se puede ver. Sí. Bien, entonces 80%. Eso viene de datos, ¿no? Colocamos igual, nos vamos a datos, financiamiento, 80%. Si el 80% de la inversión fija es financiado con banco, ¿cuánto sería el aporte propio? 20. 20%. Entonces, 1 menos el financiamiento bancario. Es decir, el 100% menos el financiamiento bancario. Y eso es lo que ustedes dicen, 20%. ¿Y cómo va a ser financiado la inversión diferida al capital de trabajo? ¿Cómo sería financiado?
En el caso no especifica, pero si no especifica, tiene que ser financiado 100% con capital propio. Entonces, como este negocio está iniciando, entonces el banco es muy difícil que te pueda financiar para capital de trabajo, para tu inversión diferida. Si usted no muestra algo de garantía al banco, es muy difícil que te pueda financiar, más aún que si el negocio está iniciando. Ya cuando el negocio está en marcha, ya cuando el negocio tiene presencia en el mercado, tiene datos históricos, entonces el banco te puede financiar para capital de trabajo. Es decir, te puede financiar para que pagues tu sueldo, te puede financiar para que pagues a tu proveedor. Pero es muy difícil que nos pueda financiar para pagar sueldos, por ejemplo, cuando el negocio está empezando a iniciar. Porque la empresa va a exigir garantías. Si en algún momento usted no pueda cumplir, el banco tiene que tener algo con qué garantizar esa deuda. Y estos son los bienes. Entonces, por eso generalmente cuando financian para iniciar un negocio, son sobre los bienes. ¿Vamos bien? Entonces, va a ser 100% financiado la inversión diferida con capital propio, lo mismo el capital de trabajo. Si es financiado el 100% con aporte propio, entonces financiado con banco va a ser 0%. Y de la misma manera aquí, 100% menos el financiamiento con capital propio, 0%. Ahora lo único que tengo que hacer es ir y multiplicar. El terreno no hay que tomar en cuenta que dice que el terreno, dice, vamos a financiar la inversión, el 80% de la inversión fija, pero sin tomar en cuenta el terreno. ¿Qué significa eso? El terreno va a ser financiado netamente con aporte propio. Por ahí es que uno de los socios tenía un terreno, entonces su aporte sería el terreno, entonces ya no necesitan adquirir, ya no necesitan comprar. Entonces ya el terreno está, entonces va a estar como aporte propio. Y los demás sí van a ser financiados. 20% con capital propio, que equivale a 32,000. No va a haber financiamiento del terreno con capital ajeno, por lo tanto va a ser 0. Si ustedes quieren, pueden colocar este menos este y pueden arrastrar y le va a salir lo mismo. O si ustedes quieren, multiplican el 80% por 160,000, que sale exactamente lo mismo. 128, 41,600 y abajo. No cambia nada. Como ustedes quieran, no hay problema. Entonces, lo que vamos a hacer aquí ahora es sumar el monto del financiamiento con capital propio de la inversión fija y el monto del financiamiento con capital ajeno de la inversión fija. Entonces, ahí tenemos, ¿no? Lo mismo hacemos con inversión diferida. 100% por 1000. Replicamos la operación hasta abajo. Y puedo hacer lo mismo por diferencia o puedo multiplicar el 0% por 1000. Cualquiera de las dos operaciones está correcto. Lo mismo puedo hacer con capital de trabajo. Puedo agarrar el 100%, multiplicarlo por el costo del servicio, que aún no tengo el importe, pero cuando lo tengan, lo vamos a completar y automáticamente lo demás se va a calcular. Eso es lo bonito del Excel, ¿no? Mientras que en cuadro no puedo hacer eso. Entonces esto, por el valor que salga, no sé cuánto saldrá. De aquí lo vamos a ver más adelante. Luego, lo único que hago es totalizar. Total financiamiento de inversión diferida con capital propio y total financiamiento con capital ajeno de la inversión diferida. Lo mismo en capital de trabajo. ¿Eh? Y ya está. Total. Capital propio y capital ajeno.
Ahí está. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí? ¿Alguna consulta que Sí, tengan? hasta el momento es lo que es prácticamente todo lo que hemos visto, bueno, lo que yo vi en la materia la anterior que pasé con usted, la de financiera. Exactamente, es lo mismo. Por eso les decía que estamos aplicando lo que han aprendido en esa materia. Ya aplicamos lo que aprendieron en la materia de investigación de mercado de su proyecto. Por eso les decía inicialmente, la materia de diseño y evaluación de proyectos es multidisciplinaria. ¿Qué significa eso? Que todo lo que han aprendido en los anteriores módulos lo tienen que aplicar ahora. La materia de investigación de mercado que ustedes tenían, lo han aplicado en el estudio de mercado. La materia que han tenido de administración 1, administración 2, o no sé cómo se llamaba, o organización, y no sé cómo lo llaman, ahí les enseñaron a hacer organigrama, manual de funciones, entonces eso aplican a su proyecto. Ahora estamos aplicando la parte financiera de evaluación, después más adelante vamos a aplicar lo que aprendieron en matemática financiera, lo que aprendieron en costos, ¿no? Entonces, simplemente en proyectos no se aprende nada nuevo, lo único que hay que hacer es aplicar lo que ustedes aprendieron. Eso es lo que tenemos que hacer, nada más. Es decir, todo lo que aprendieron lo estamos juntando en un proyecto. Nada más. Por eso muchas de las cosas que vamos a hacer, ustedes ya las han visto en otros módulos. O sea, de proyectos no es nada nuevo. Es aplicar lo que ustedes aprendieron, nada más. ¿Estamos bien? Ahora, si ustedes no llevaron esto, ahí estarían aprendiendo recién, ¿no? Es otra cosa. Bien, ahora sí. Quiero explicarles lo siguiente. ¿Cómo van a hacer ustedes en su proyecto? Por ejemplo, aquí, en el caso ya les da, ¿no? El valor del terreno, obras civiles, instalaciones, maquinaria y equipos, muebles y enseres, vehículos. O sea, ya les da el resumen de sus inversiones fijas. Mientras que ustedes en su proyecto, estos montos los tienen que determinar ¿dónde? En el capítulo 3 de por ejemplo, Constitución, Permisos y Patentes. Ustedes tienen, cuando estén en el capítulo 3, Organización y Comercialización, ahí van a decidir qué tipo de empresa va a ser. Unipersonal no creo, porque son un grupo de 5 personas. SRL puede ser. Sociedad Anónima también. Entonces ustedes entran a la página de Fundempresa, ahí están los requisitos para poder crear este tipo de organización. Y cuáles son los montos para poder pagar, ¿no? Entonces, con esos montos ustedes trabajan. Por esto, de ahí van a obtener ustedes. ¿Cuánto cuesta sacar el permiso? Entonces, ustedes entran a la página y de ahí sacan esa información. ¿Y qué van a hacer en la parte de su inversión fija? Entonces, por ejemplo, aquí tengo muebles y enseres, tengo vehículos, tengo maquinarias y equipos. Entonces, ustedes, antes de tener este cuadro de resumen, ustedes van a tener cuadros adicionales que se va a llamar, por ejemplo, muebles y enseres, ¿no? Muebles y enseres. Ahí van a tener seguramente el detalle. Van a tener la cantidad, el costo unitario y el total. Ya ustedes lo pueden organizar de la mejor manera su cuadrito. O sea, lo pueden echar maquillaje, ¿no? Para que se me vea más bonito el cuadro. Le echamos pintura. Y ahí está. A ver, ¿qué tipo de muebles vamos a necesitar? En el capítulo 3 hicieron su organigrama. Va a haber 3 gerencias. Un gerente general van 4, una secretaria va 5, un contador va 7. ¿Quién más? Dependiendo cómo va a ser su organigrama. Entonces va a haber 7 en la parte administrativa. Entonces va a haber, qué sé yo, 7 sillas ejecutivas.
sillas ejecutivas. 7. ¿Cuánto cuesta cada silla? No sé, pues $150. Total, entonces. 7 por 150, $1,050. Escritorios para los 7. Escritorio para los 7. ¿Cuánto va a estar cotizado? $200. Entonces esto lo multiplicamos. Eso es lo bueno que en Excel, ¿no? Yo puedo agarrar uno solo y lo demás. A ver, ¿qué más? Aparte de escritorio, estante. Estante por lo menos 10. Cada uno va a tener su estante. Y va a haber un archivero donde también tiene que ver estantes. ¿Cuánto estará eso? No sé, va a ser lo más grande posible. $300 cada uno. 3,000 hasta ahí. ¿Qué más? Ya está para la parte ejecutiva, la parte administrativa. ¿Qué más tiene que ver? ¿Qué más hay en una oficina? Seguramente va a haber una mesa en la sala de reunión, una unidad, unos $500. Va a haber, obviamente la mesa tiene que estar acompañada por sus sillas. Esto ya no van a ser ejecutivas, seguramente van a ser simplemente oficina. Una mesa de ¿cuántos? De 10 sillas, cada uno $100, hasta ahí $1,000. ¿Qué más? Ya tenemos sillas, escritorio, estante, mesa. ¿Qué más? Monitores. ¿El equipo de computación todavía no va o va? No. Estamos en muebles y en Sillones. sillones por ahí o qué sé yo, para un sofá, para sala de espera, no sé, algo, ¿no? Pongámoslo un juego completo, no sé, unos $2,000. ¿Qué más? No me metan todavía equipos de computación aquí. Va a haber otro cuadro de equipos de computación. Ahí van a colocar equipos de computación de mesa, qué sé yo. Van a colocar laptops, van a colocar las impresoras, ¿no? Todo eso a un cuadro aparte. Por ahora voy a colocarlo como ejemplo esto. Entonces al final van a tener un total. Y lo único que tienen que hacer es sumar esto. $8,950. Esto es lo que me está figurando en este cuadrito. Esta cantidad, lo que yo lo tengo. Mueble en serie, $9,000. Aquí tengo 8,950. Lo mismo tienen que hacer para equipos de computación. El cuadro de detalle y desglosarlo uno por uno y el total recién como eso. Lo mismo con vehículos. ¿Qué tipo de vehículo? Las características, cuánto cuesta cada uno. Un vehículo de reparto, un vehículo para el gerente, etcétera. ¿No? Total tanto. ¿No? Lo mismo obras civiles, ¿no? Con el edificio. Detallado. ¿Queda claro? Esto es para su proyecto. O sea, en proyecto no me van a decir, mueble y enseres $10,000. No, tienen que mostrarme el detalle. Tiene que mostrarse el detalle. Porque esto va de acuerdo al estudio técnico y a la forma de organización de la empresa. Por ahí ustedes van a tener simplemente 5 personas administrativas, entonces no necesitan comprar 7. Entonces compran 5. O sea, va a cambiar de eso de acuerdo al tipo de estructura que ustedes están haciendo. ¿Queda claro? Entonces así tienen que ir desarrollándole ustedes. ¿Consultas hasta aquí? ¿Dudas? No, listen. Bien. Ahora sí, entonces una vez que ya les explico cómo tienen que hacer en su proyecto, ahora vamos a continuar con otro cuadro, pero primero voy a ir al índice. Vamos a volver al índice de su proyecto final. Estamos aquí, ¿no? Inversiones y financiamiento. Ya tenemos inversiones. Tenemos inversión fija, ya está completa. Creo que asciende a $400,000. Inversión. Dice, no está compartiendo pantalla. No estamos compartiendo. A ver. ¿Ahora sí? Sí. Bien, inversión fija ya lo tenemos. Inversión diferida lo tenemos a medias. Nos falta el monto de los intereses. Capital de trabajo también nos falta. Inversión total es la sumatoria de los tres, que aún no lo tenemos completo.
Ahora nos vamos a ir a la estructura de financiamiento. Ya lo tenemos, financiamiento interno con capital propio. Capital ajeno, externo, ya lo tenemos. ¿Qué es lo que nos falta? Las condiciones del préstamo y elaborar el cuadro de amortización o el cronograma de pagos. Entonces, vamos con eso de ahí. Entonces, volvemos al caso. ¿Dónde está el caso? Y vamos a leer las condiciones del crédito. Las condiciones del crédito son las siguientes. Monto de la deuda ya está 80%, ya lo tenemos. Moneda expresada en dólares, plazo 7 años, tasa de interés 7.5% anual. Sistema, vamos a hacer por los 3 sistemas con modo a recordar. Y nos dice, además en el plazo de la deuda está contemplado el periodo de gracia de 1 año en el pago del capital, tiempo que durará la implementación del proyecto. Entonces nos dice, dentro de estos 7 años hay un periodo de gracia, que es el año 0. Es el año que dura la implementación del proyecto. Entonces, estas condiciones tienen que estar en nuestro libro de Excel. Entonces, ahora vamos a compartir el libro de Excel. Entonces, nos vamos a datos y buscamos información. Aquí están las condiciones del crédito. Entonces, aquí son 7 años, no son 6. Y hay un año de periodo de gracia. Periodo de gracia. De 1 año. Ahí está. Entonces, esa información, aquí no necesito esto porque lo tengo el monto. Monto de la deuda, ¿cuánto es la deuda? Monto de la deuda. Están inversiones, $264,000. Esto está expresado en dólares. Unidad de medida. Tasa de interés. 7.5% anual. Plazo. Igual 7 años. Periodo de gracia. El de 7 años, Lisa, lo pasó con 1 año. Porcentaje. Términos porcentuales. Entonces lo quitamos. Y ya está. Eso también está en términos porcentuales. Ahí está. 1 año. Muy bien. Ya lo tenemos entonces. Ahora lo que vamos a hacer es construir nuestro cuadro de amortización. Vamos a construir bajo los 3 métodos de amortización que ustedes conocieron o aprendieron en la materia de matemática financiera. ¿Qué significa amortizar? Amortizar significa saldar deuda, pagar deuda. Entonces, ¿cuántos sistemas de amortización conocen? Inglés y francés. Francés. Americano y alemán. 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 Y el americano. ¿Cuál les gusta más? El americano. Ninguno de los 3. Ustedes son bolivianos. Francés. El francés. Vamos a ver la característica de cada uno y vamos a elegir nosotros cuál de estos sistemas de amortización le conviene a nuestro proyecto. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer primero, vamos a construir primero el cuadro de amortización francés. ¿En qué consiste el cuadro de amortización francés? ¿O cuál es la característica? La característica es que la cuota es fija. El capital, pago de capital es variable y el pago de intereses también es variable. Entonces, ¿qué significa que el sistema francés? Las cuotas que yo tengo que pagar al banco son fijas, es decir, todos los periodos tengo que ir a pagar el mismo importe.
pero siempre y cuando yo pague la misma fecha que me toca pagar. Si usted se comprometió a pagar cada 15 de cada mes, usted tiene que pagar cada 15 para pagar el mismo importe, salvo y cuando va a pagar un monto diferente cuando se adelante su día de pago, cuando se retrase en su día de pago, o si es que su día de pago caiga domingo y tiene que pagar el día lunes. Entonces te van a cobrar los intereses del lunes. Entonces ya tu cuota va a ser distinta a lo que pagabas inicialmente. ¿Correcto? Entonces la característica principal del sistema francés es que las cuotas son fijas. Entonces lo primero que debemos calcular son la cuota, el pago de la cuota. ¿Y cómo se calcula el pago de la cuota? A ver, lo vamos a hacer primero de manera manual, como lo hacían en matemática financiera. La cuota, bueno, este color no funciona. Color de Eso lo da el banco, Lice. color de destroyer Dios, no funciona. es mucho, Lice. Ahora sí. ¿Ahora sí se ve? Sí. La cuota es igual a la deuda por la tasa de interés 1 menos 1 más la tasa de interés elevado a menos el plazo. Esa es la ecuación para determinar la cuota. Entonces, ¿nosotros qué vamos a tener aquí? Vamos a tener, ¿cuánto es mi deuda? $264,000. Por la tasa de interés 0.075. Dividido entre 1 más 0.075. Menos el plazo, pero el plazo es de 7 años, pero dentro de los 7 años está un año de gracia. Entonces, 7 menos 1, 6 años. Entonces, si yo hago de manera manual, lo que tendría que hacer es agarrar mi calculadorita, mi calculadora, y calcular. A ver, lo vamos a hacer con calculadora para que ustedes vean cómo se calcula con la calculadora. Pero esta vez voy a compartir una calculadora. A ver, ¿dónde está mi calculadora? Aquí está. ¿Pueden ver mi calculadora? ¿Sí? Buenísima se ve. Una china. No, este original. ¿Cuál chino? Ahí está. A ver, hemos dicho cuánto era la deuda, 264,000 por la tasa de interés 0,75. 1 menos, estamos aprendiendo matemática financiera, qué bien. Elevado a menos 7 más 1, ¿no? Que son 7 el plazo más el periodo de gracia. Entonces, eso significa que es igual a ¿cuánto? A 56,240. Ese es el importe que yo tengo que pagar al banco todos los periodos. 56,243. Entonces, lo que voy a hacer ahora, eso es lo que hice en calculadora, lo voy a hacer en Excel. 264 por la tasa de interés dividido entre 1 menos 1 más la tasa nuevamente. Todo esto elevado a menos el plazo menos el año de gracia. Enter y a la derecha. Ahí están los 56,243. Le voy a quitar decimales para que no se esté viendo todo. Ahí está. De esa manera calculamos. ¿Correcto? Utilizando la ecuación. Ahora, vamos a calcular nosotros, no de manera manual como aprendimos en matemática financiera, sino que vamos a utilizar
el Excel financiero. Para ello vamos a utilizar la función pago. Colocamos igual y pago. Ahí está. Lo único que tengo que hacer es alimentar la información que me piden. La primera información que me piden es tasa. Tasa de interés 7.5%. Punto y coma. NPER. NPER es el plazo. El plazo es 7 años, pero lo tengo que restar el año de gracia. Para que quede en 6 años, porque tengo que pagar en 6 cuotas que contemple intereses y capital. Ese año de gracia se tiene que ir a la inversión diferida, no dentro del flujo operativo, no dentro de los costos financieros. Entonces ya tenemos tasa, tenemos NPER, que es el plazo, ahora punto y coma. Esos van a fijarse en su máquina, depende de la configuración. En algunos son coma, en algunos son barra, en algunos son 2 puntos. Entonces fíjense, cuando ustedes colocan automáticamente el punto y coma, ahora se vuelve negrita el valor actual. BA significa valor actual. El valor actual es la deuda, y la deuda siempre debe estar con negativo, porque el Excel financiero maneja como flujos de salida de efectivo, y las salidas de efectivos son con negativo. Entonces colocamos menos la deuda. Lo damos Enter, pero esto lo vamos a inmovilizar para poder replicar la operación. Y ahí está. 56.244. Sale lo mismo, ¿no? Fíjense. ¿Cuál prefieren ustedes? No hay nada de diferencia. ¿Cuál prefieren? ¿La primera o la segunda? La segunda. La segunda. Entonces ya tenemos calculada la cuota. Una vez calculado la cuota, ahora tengo que calcular el interés. ¿Y cómo se calcula el interés? Voy a poner aquí de nuevo deuda por tasa. Vamos para que ustedes lo vean. 1 más el interés elevado a la menos n. Ahora el interés no es nada más la deuda por la tasa de interés por el tiempo. Pero como los intereses se pagan sobre el saldo de la deuda periodo a periodo, entonces significa que n siempre va a valer 1. Entonces 1 por cualquier número va a ser siempre 1. Es decir, nos vamos a quedar con esta ecuación nosotros. Porque el 1 no va a afectar en nada. Entonces, si quiero calcular el interés para el primer periodo, es decir, para el primer año, va a ser deuda, que es de 254.000, por la tasa de interés. 19.800. De manera manual. También nosotros podemos calcular con Excel financiero. Para ello vamos a utilizar la función pago in, es decir, pago de intereses. Y vamos alimentando. Nos piden tasa, 7.5% anual. Periodo, me está preguntando de qué periodo quieres calcular la tasa. Quiero del periodo 1, lo voy a poner aquí. Periodo 1, que está en blanco. Fíjense, me olvidé colocar el periodo. Punto y coma, NPER, el plazo. 7 años menos el periodo de gracia, eso no tengo que olvidarme. Punto y coma, valor actual. El valor actual hemos dicho que es la deuda y con negativo, porque es un flujo. Sale sin valor, porque aquí no colocamos el periodo. Entonces aquí periodo 1, periodo 2, 3, 4, 5 y 6 periodos. Ahí está. Ahora sí, 19.800, tal cual está aquí. No cambia en absoluto. Una vez calculado la cuota y los intereses, ahora lo que tengo que calcular es el pago del capital, es decir, el pago de la deuda. El pago de la deuda simplemente, ya se perdió otra vez la fórmula. Ya ni modo. La cuota está compuesta por el pago de intereses más el pago del capital. Ya tengo cuota, tengo intereses, lo que me falta es capital. Entonces lo que hago es despejar el capital. El capital va a ser igual a la cuota, que está sumando los intereses, pasaría a restar menos los intereses. Entonces, significa que el pago de capital va a ser la cuota menos los intereses. Entonces, cuando yo voy y pago al banco una cuota,
lo que estoy haciendo es pagar los intereses vencidos con esa cuota y la otra parte está yendo a reducir o a disminuir mi deuda. Es decir, cuando yo pago una cuota, estoy pagando intereses por los días vencidos y una parte de la deuda. ¿Correcto? Entonces, yo pago al banco, por ejemplo, 56,000. De los 56,000 corresponde a pago de intereses 19,800 por los días vencidos. Y la diferencia es lo que va a ir a disminuir a mi deuda. ¿Y cómo lo calculo con el Excel financiero? Lo puedo calcular con la función lo que se llama pago del principal. Que tenemos tasa por un lado, nuevamente, 7.5%. Punto y coma, periodo, quiero del periodo 1, después del 2, lo dejamos libre eso. NP es el plazo, 7 años, pero no olvidemos que tenemos que quitar el año de gracia. Punto y coma, valor actual, que es un flujo con negativo, la deuda. Enter y ya está. 36,444, tal cual está. ¿Qué tengo que calcular ahora más? El saldo de la deuda. ¿Cuánto debo después de pagar mi primera cuota? El saldo después de pagar mi primera cuota va a ser lo que me presté menos lo que está disminuyendo mi deuda al pagar la primera cuota. Es decir, pagué 56,000, pero mi deuda simplemente disminuye en 36,000. Es decir, después de pagar mi primera cuota, mi saldo es 227,556. Entonces, lo mismo hacemos aquí. Saldo 264 menos el pago de capital. Ahora, de manera manual para el siguiente periodo, es decir, para el año 2, ¿cómo sería? La cuota, ustedes saben que mantiene, no cambia. Lo que sí va a cambiar son los intereses. Los intereses se pagan sobre el saldo de la deuda, no sobre la deuda original. Yo pago por lo que me deben, o perdón, por lo que debo. En este caso, ¿cuánto debo? 227,000. ¿Y qué tasa me está cobrando? 7.5. Es decir, ahora pago intereses 17,067. Por lo tanto, mi cuota, pero mi pago de capital va a ser la cuota menos los intereses. Es decir, 39,000. Y el saldo sería lo siguiente. Saldo anterior menos el pago de capital de 39,000. Es decir, eso es lo que voy a tener en el segundo periodo. ¿Y qué es lo que hago aquí? Lo único que tengo que hacer es replicar la operación. Como las cuotas son fijas, yo tendré que hacer esto para el año 1, para el año 2, de manera manual, ¿no? Para el año 3, sucesivamente. ¿No? Entonces, lo único que tengo que hacer aquí en el Excel es replicar hacia la derecha y ya está. Lo mismo con los intereses y ya está. Y lo mismo con el pago de capital y ya está. Si ustedes comparan, resulta exactamente lo mismo. Año 2, la cuota es lo mismo. Intereses, año 2, 17,067, 16,067. Capital, 39,177. Saldo. Saldo anterior, después de pagar mi primera cuota, menos el pago de capital de la segunda cuota. Es decir, 188,300. Esa operación lo puedo replicar de 100 recién hasta la derecha. Y en el último periodo tiene que salirme 0. Ahí está. Entonces, como ustedes pueden ver, la característica de este sistema es que la cuota es fija. ¿Vamos bien? ¿Consultas hasta aquí? ¿No hay consultas? Licen. Bien. Ahora vamos a construir el sistema alemán. Ahora, a diferencia del sistema francés, el sistema alemán tiene una cuota variable, ya no son fijas como en este caso. Son variables. ¿Qué es fija en el sistema alemán? El pago de capital es fija. Entonces, lo primero que tengo que calcular en el sistema alemán es el capital. ¿Y cómo se calcula el pago de capital? El pago de capital se calcula la deuda dividido entre el plazo. Le voy a poner N abreviado, nada más. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Esto vamos a copiar aquí y también aquí. Ahora sí, entonces lo primero que calculo es el pago ahora. Perdón, el capital.
Capital. Entonces el capital, fíjense, aplicando la ecuación, dice deuda 264 dividido entre el plazo. Ah, el plazo es 7 años, pero está contemplado el periodo de gracia, entonces resto el periodo de gracia. Y ya está. $44,000 para todos los periodos. Ahí está. El capital es fijo. Ahora voy a calcular el saldo una vez que ya sé cuánto pago de capital en cada una de las cuotas. Entonces el saldo va a ser lo que me presté menos el pago capital de ese año. Saldo para el año 2 va a ser saldo anterior menos el pago capital de la segunda cuota. Y esto replicamos a la derecha y ya está. ¿Vamos bien? Ahora calculamos los intereses. Los intereses habíamos dicho que se calcula con la siguiente ecuación. Interés será igual a ¿qué? A la deuda por la tasa de interés, que ya no contemplamos por el plazo, porque siempre va a ser por un año y 1 por cualquier número siempre va a ser el mismo número. Entonces nos olvidamos del plazo. Entonces va a ser igual, interés para el primer año va a ser lo que me presté menos lo que me presté por la tasa que me está cobrando el banco. En este caso, 7.5%. Esto puedo replicar para el segundo año, pero me sale sin valor. Los intereses se pagan sobre el saldo de la deuda. Entonces, mi deuda en el segundo año ya no es 264,000. ¿Cuánto es? 220,000. Entonces, tengo que agarrar este saldo. Ahora recién yo puedo replicar la operación. Y ya está. Fíjense, está calculando siempre sobre el saldo, ¿no? Siempre sobre el saldo. ¿Vamos bien? Lo que sí tienen que tener cuidado es inmovilizar. Por ejemplo, ¿por qué inmovilizo la tasa? ¿Qué pasa si yo lo dejo desinmovilizado? Es decir, no inmovilizo. Cuando ustedes replican la operación, cuando ustedes replican, va a suceder algo extraño. Recorre celda. Va recorriéndose la celda. Fíjense, me va agarrando anual, celda en blanco, 19,800 y lo demás, ¿no? Entonces, como es única información la tasa, tienen que inmovilizarlo. Entonces, eso hay que tomar mucho en cuenta. Porque si no, si tengo que hacer uno por uno como cuaderno, pueden hacerlo, pero lo que tenían que hacer en 1 minuto lo van a hacer en 10 minutos, 20 minutos, ¿no? Ahí está. Y luego la cuota. Y la cuota que es igual, aquí está, ¿no? Interés más capital. 44 más 19. Y eso puedo replicar hacia la derecha. Y ya está. Ya tenemos el sistema alemán. Fíjense la característica que el capital es fija en el alemán y en el francés la cuota es fija. La cuota es lo que yo pago al banco todos los periodos, en este caso todos los años. Aquí también es la cuota que yo pago, pero la diferencia es que es la cuota variable en el alemán. Es decir, todos los años tengo que ir a pagar un monto distinto. En el primer año pago 63,800, en el segundo año 60,000, 57 y va disminuyendo. Mientras que en el francés pago el mismo importe. Ahora, para terminar esta clase, vamos a hacer el sistema americano. ¿En qué consiste el sistema americano? ¿Cuál es la característica? ¿Quién recuerda algo? Que la deuda total se puede pagar al final. Que la totalidad de la deuda se paga al vencimiento, es decir, en la última cuota. En este caso, en el año 6. Entonces, aquí, fija son los intereses. Los intereses son fijos. ¿Vamos bien? Pero empezamos calculando nuevamente el pago de capital en el sistema americano. ¿Cómo lo colocamos? ¿Cómo calculamos el capital? No se paga capital, es cero, ¿no? No se paga capital en los periodos anteriores al vencimiento. Entonces yo no puedo colocar alegremente 0 aquí, 0 aquí, 0 aquí, ¿no? Porque eso no es un modelo. Entonces, para que sea un modelo, tengo que colocarle una condicional y decirlo lo siguiente. Si el periodo que quiero calcular es igual
al plazo, pero tengo que restar el año de gracia, eso no tengo que olvidarme. Entonces, si el periodo es igual al plazo, entonces pago la totalidad de la deuda. Caso contrario, si no son iguales, pues que me coloque 0. Ahí está. Como 1 no es igual a 6, lo coloco 0. Como 2 no es igual a 6, tampoco calcula. Coloca 0, 0, 0, excepto en el periodo 6. 6 es igual a 6, entonces le dije que pago la deuda ahí. Ahí está. Ahora puedo calcular el saldo de la deuda. Saldo de la deuda va a ser igual a ¿qué? A lo que me presté menos el pago de capital de la primera cuota que no hay. Obviamente mi deuda sigue manteniendo. Saldo para el año 2, saldo anterior, menos el pago de capital. No pagué nada de capital, mi deuda sigue manteniendo y eso puedo replicar hacia la derecha, pero en el último periodo siempre tiene que dar 0. Es decir, después de pagar mi última cuota, mi deuda debe estar cancelada. Y ahí está. Ahora puedo calcular el interés. Y el interés no olvidemos que es igual deuda por la tasa de interés. Tasa de interés. En este caso tengo que traer saldo anterior, siempre, ¿no? Saldo anterior. Y puedo replicar esto a la derecha. Y ya está. Fíjense la característica ahora que los intereses son fijos en los 6 periodos. Aquí el capital es fijo. Y aquí la cuota es fija, los 6 periodos. Y finalmente calculo la cuota. ¿Y la cuota va a ser igual a qué? A la sumatoria de los intereses más el capital. Es decir, la cuota simplemente en el año 1 va a estar compuesto por el pago de intereses, año 2 lo mismo, hasta el año 5. Excepto en la última cuota que es el año 6. Ahí sí pago toda mi deuda más los intereses que corresponden, o los días vencidos. Ahora, ahí podemos ver los 3 sistemas. Y hagamos un cuadro de resumen. A ver, vamos a hacer un cuadro de resumen para ver en cuál de los 3 sistemas termino pagando más intereses. Francés, alemán y americano. Ahí está. Capital. Interés. Y total, es decir, cuánto pago en total. Muy bien. Sistema francés. Voy a sumar el capital. El pago de capital debe ser igual a la deuda, eso tiene que estar. Me presté 264 y termino pagando 264. Intereses. La sumatoria de los intereses. Intereses del sistema francés. Es decir, en el sistema francés por una deuda de 264,000 termino pagando intereses 73,463. En el alemán, capital también debe ser igual a la deuda. Y ahí está. Ahora, ¿cuántos son pago de intereses en el sistema alemán? 69,300. Es decir, fíjense, por la misma deuda de 264,000 en el sistema alemán, pago intereses de 69,300. Y en el francés, 73,463. ¿En cuál de los 3 sistemas termino pagando más intereses? Por la misma deuda. El sistema alemán, ¿no? Americano, pago de capital, lo mismo, debería dar mi deuda. Intereses. Ahí está. 118,800. Es decir, por una deuda de 264,000, ¿cuánto termino pagando al banco en el sistema francés? 337,463, en el alemán 333,300 y en el americano 382,800.
Ahora, mi pregunta es, ¿cuál de los tres sistemas nos conviene? El alemán. Alemán. Según los resultados que ustedes ven, sería el alemán, ¿no? Sí. Pero, En francés la cuota es más baja, si no me equivoco. pero, como dice, como hubiera dicho Pepito, depende. ¿Depende de qué? Depende de la calidad de la deuda. Depende a dónde va a ser destinado esta deuda. Porque hay deudas malas y hay deudas malas. Las deudas buenas son destinados a inversión y las inversiones generan rendimiento. Entonces, esos rendimientos usted te va a dar para cubrir los intereses sin ningún problema. Pero las deudas malas, por ejemplo, es que usted se preste dinero para viajar, para comprarse ropa. Esas son deudas malas. Eso no te va a generar ningún rendimiento. Simplemente para aparentar, para sacarte una foto que estás en la playa, te prestaste una mala deuda. Entonces, cuando el financiamiento obtenido es destinado a inversión, me conviene el sistema americano. A pesar, como ustedes ven aquí, yo termino pagando más intereses. El siguiente que me conviene va a ser francés y de último el alemán. Para una deuda buena, que quiere decir que ese financiamiento va a ser destinado a una inversión y la inversión genera rendimiento. Pero si la deuda es mala, si ustedes se prestan dinero para comprarse un vehículo de uso particular, para su viaje de luna de miel, para comprarse ropas, ahí ustedes tendrían que elegir el sistema alemán. ¿Por qué? Porque esa deuda, el destino que le han dado a esa deuda es mala, es decir, no les va a generar ningún rendimiento su viaje. Su vehículo particular no le va a dejar ningún rendimiento. La ropa de vestir que se compraban no le va a generar ningún rendimiento. Por lo tanto, tendrían que decidir por el sistema alemán, porque ahí terminan pagando menos interés. Pero si es para inversión, ustedes eligen el americano. ¿Por qué? Porque no hay pago a capital en los primeros periodos, simplemente pago intereses. Entonces, no es lo mismo pagar 264,000 en 5 años que pagar en el último año. Porque aquí tiene que ver el valor del dinero en el tiempo. Este 264,000 en el día de hoy vale mucho menos. Por el valor del dinero en el tiempo me conviene en una deuda buena el sistema americano, a pesar que yo termino pagando más interés. Porque el capital que yo no pago, esos recursos yo los vuelvo a reinvertir y los vuelvo a utilizar para que me genere otros rendimientos. ¿Correcto? Y eso lo vamos a demostrar con números. Porque el americano es más factible para mi proyecto. Pero eso vamos a llegar en su momento. ¿Vamos bien? ¿Consultas hasta aquí? No, Bien, para concluir, aquí vamos a tener una listita de los sistemas de amortización. Sistema de amortización. Antes que nos vayamos para dejar culminado este cuadro o esta hoja de financiamiento. Entonces hemos utilizado 3 sistemas, ¿no? Francés, alemán. Entonces lo que voy a hacer es copiar, voy a hacer una lista de los 3 sistemas. Aquí lo vamos a generar. Los 3 sistemas. Ahí está. Muy bien. Ahí están los 3 sistemas que utilicé y aquí lo voy a generar una lista de los 3 sistemas. Cuando yo quiera calcular el BAN con francés, pues solamente agarro francés. Si quiero con alemán, elijo alemán o americano. Entonces, para ello, me voy a ir a datos. Me voy a ir a la opción validación de datos. Lo vamos a mandar abajo, que no nos moleste aquí. Validación de datos. Donde dice configuración, voy a elegir la opción lista porque quiero determinar la lista de sistema de amortización. Y donde dice origen, voy a vincular el nombre de los 3 sistemas. Y lo doy a aceptar y ya está. Y aquí ustedes pueden ver los 3 nombres.
¿no? Entonces, cuando quiero americano, pues pincho americano. Cuando quiero francés, elijo el francés. Y automáticamente mi resultado va a cambiar. Y ya está. Listo, jóvenes. Eso es por ahora en esta clase. ¿Preguntas, dudas, consultas? Ninguna. Dice, Adelante. el Excel lo puedes mandar al grupo, por favor. Claro que sí. Lo van a tener a disposición. ¿Alguien le dio dolor de cabeza? En caso de no haber periodo de gracia, A son mí, los 7 años, ¿no? ¿Perdón? En caso de no haber periodo de gracia, se Claro. extiende a 7 años, ¿no? A 7 años, exactamente así es. Gracias. Bien, Dice, jóvenes. para el trabajo final hay que hacer igual los 3 métodos. Sí, ¿O sí, podemos sí. elegir un solo método? Por los 3 métodos. ajá, por un método. ¿Cómo? Pues le dicen larguísimo. Claro, además no se ocupa ni el americano aquí. ¿Cómo que no se ocupa? No se ocupa, pues le dicen. ¿Cómo que no? No, en ningún banco se ocupa el americano. A ver, entra a la página de la Bolsa Boliviana de Valores. El sistema americano es utilizado para amortizar bonos. Que usted simplemente paga cupones y la deuda lo hace al vencimiento. Y es otra forma de financiamiento mediante la Bolsa de Valores, ¿no? Claro, pero eso hablamos de la bolsa de valores, nosotros estamos hablando de crédito, le dicen de una empresa. Lo mismo. Yo puedo Ah, prestar le dicen, no sea chinchi. El francés y el alemán se la creo. los periodos de gracia, por ejemplo, también están en el sector agropecuario. Muy rara vez, muy rara vez. Digamos que algunos bancos lo ofrecen, pero ya casi no. No, lo Ni ofrecen. para, Por ejemplo, a ver. para los inversión en caso de construcción de grandes condominios lo ofrecen, pero normalmente Sí, no. pero porque ese tipo de crédito es más destinado para el sector agropecuario, ¿no? Porque, por ejemplo, el flujo que ellos generan son estacionales, es decir, son por campaña, Pero nosotros no vamos a hacer nuestro trabajo agropecuario, Lisa. Es ¿no? industrial. Claro, pero usted está aprendiendo para formarse en la vida. Puede, Pero ya nos enseñó, pues. ¿no? Está feliz. Qué crueldad. No, son 5. 5 son. Igual Es es. suficiente, pueden hacer 3 proyectos de 5. No, tampoco. Bien, jóvenes.